Vamos a compartir el mensaje de esta noche que yo le he puesto como título, ojo, fieles en lo poco. ¿Cómo es, iglesia? Fieles en lo poco. Y tiene como subtítulo ahí, el poder de las pequeñas cosas. ¿El poder de qué? De las pequeñas cosas. Y quiero que abramos la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 10, donde la Biblia dice, ojo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Diga conmigo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Vamos a leer otro versículo, Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero leerles un versículo más. Todos estos versículos están relacionados, están conectados. El versículo de Lucas 19, 17 dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte a la palabra del Señor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá. ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos un Dios grande y que tenemos un Dios de cosas grandes? Pero también nuestro Dios es un Dios de cosas pequeñas. Ojo, porque siempre pensamos que Dios está solo en lo grande, pero resulta de que por la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios está en las pequeñas cosas. Es más, Dios está muy pendiente, ojo, de cómo tú y yo manejamos las cosas pequeñas. Ojo, Dios está muy pendiente de cómo tú y yo manejamos las cosas pequeñas. Es más, me atrevo a decir que Dios nos prueba nuestra integridad, prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra, Dios nunca podrá ponerte en cosas grandes si tú y yo no somos primero fieles en las cosas pequeñas. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son siervos del Señor? A ver, levánteme la mano. ¿Y cuántos son buenos siervos? Siervos fieles del Señor. ¿Cómo se reconoce un buen siervo del Señor? Un siervo fiel. Volvamos a leer el versículo 21. Pongamos el versículo siguiente. Mire esto. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué le dijo buen siervo y fiel? Porque sobre poco había sido fiel y sobre mucho le iba a poner. Es decir, que un buen siervo, un siervo fiel del Señor se demuestra en las cosas pequeñas. Ojo, en las cosas pequeñas.
Ahora, ¿qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Yo quiero que nosotros podamos leer este versículo de Lucas 16:10 en diferentes versiones para que podamos ampliar un poco el significado de ser fiel. ¿Qué es ser fiel? Mire, por ejemplo, como lo dice la versión lenguaje actual y nos deja entender qué es la fidelidad. Dice: el que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Es decir, que una persona fiel es una persona que cuida lo poco. Es decir, es una persona que valora, ojo, valora las cosas pequeñas. Es bien importante eso. ¿Qué más es ser fiel? Lucas 16:10 dice: el que se porta honradamente, ¿en qué? En lo poco. Ojo, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Ojo con este punto, mi amado, porque ser fiel es una persona que es honrado en las cosas pequeñas. Mire, es muy común entre nosotros no dar mucha importancia a las cosas pequeñas. Decir una mentira pequeña y pensamos que, bueno, es una cosa insignificante, esa mentira realmente no le va a afectar a nadie. Pero ojo, que en esa mentirilla pequeña Dios está mirándote. Esas mentirillas pequeñas hablan de ti. Eso no es un error grande. Esos pequeños errores, esos pequeños chismes, esas cosas livianas que nosotros nos permitimos y que pensamos que, bueno, eso no es grave, pero Dios dice: ojo, porque si tú eres capaz de ser fiel en lo poco, eso significa que en lo mucho tú vas a estar a otro nivel. Es decir, si a mí una mentira pequeña me estorba y yo no la digo porque yo soy hijo de Dios, eso quiere decir que yo tengo temor de Dios. Y si no soy capaz de mentir en una cosa pequeña, pues obviamente no lo voy a hacer en una gran cosa, ¿verdad? Entonces, ser fiel es lo que dice ahí la palabra, portarse honradamente. Yo me robo este dulcecito que nadie se da cuenta. Hasta ese dulcecito tiene significado delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios dice que Dios mira los pequeños detalles. Miremos otra versión. Palabra de Dios para todos. Mire cómo lo traduce. Dice: si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar ¿en qué? En lo mucho. Si alguien es de fiar en lo poco. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que una persona fiel es alguien de fiar, ¿verdad? Mire cómo lo dice otra versión. La versión del lenguaje sencillo dice: el que es confiable en los asuntos pequeños. Pregunta: ¿eres tú una persona confiable en las pequeñas cosas? ¿Será que yo te puedo contar algo y tú eres confiable en eso pequeño?
¿Será que yo te puedo encargar una pequeña tarea y tú eres confiable en eso? ¿Será que Dios puede confiar en ti en cosas pequeñas? Porque dice el Señor que es confiable en los asuntos pequeños, será confiable en asuntos grandes, ¿verdad? Piense en un político, en una persona importante. Si no es capaz de serle fiel a su esposa, ¿será que va a ser capaz de serle fiel a una nación? Si no es capaz de ser honesto en unos pesos, ¿será que es capaz de ser honesto cuando tenga el presupuesto de una nación? Entonces, fíjese eso. Entonces, basado en estos versículos leídos en diferentes traducciones, entendemos que fiel es alguien que es honesto, que cumple sus compromisos, que es leal, que no defrauda la confianza depositada en él o en ella. ¿Eres tú una persona fiel, honesta, que cumples tus compromisos, que eres leal y que no defraudas la confianza? Mire esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Tú tienes una responsabilidad en tu trabajo, en tu hogar, en tu negocio, en la iglesia, con Dios. La pregunta es: ¿cómo manejas las responsabilidades? Si no eres responsable, si no eres cumplido, si no cumples en tus responsabilidades pequeñas, no llegas a tiempo, eres incumplido, mala paga, todas esas cosas hablan de ti, las pequeñas cosas. Ojo, mire esto. Nueva Traducción Viviente, el Mateo 25:21. El amo lo llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ahora te daré más responsabilidades. Ojo, que está hablando del siervo como un administrador. ¿Cuántos entendemos que solamente somos administradores? No somos los dueños realmente, somos administradores aquí en la tierra, administradores de las cosas de Dios. Y hay una definición de administrador que me gusta. Un administrador es alguien que no es dueño de nada, pero que tiene que responder por todo. Ojo, ¿qué es un administrador? Alguien que no es dueño de nada, pero que tiene que responder por todo. Cuando usted tiene un negocio y contrata un administrador, ¿usted quién es el dueño? Usted. El administrador está ahí ¿para qué? Para manejar. Él no es el dueño, pero él tiene que responder. Bueno, pues nosotros simplemente somos administradores. Administradores de un tiempo que Dios nos dio, administradores de unos recursos, administradores de unos hijos, administradores de unos bienes, administradores de unos talentos, de unas habilidades, capacidades, dones que Dios puso en nosotros y que a bien nosotros necesitamos saber administrar. Entonces, lo que dice el Señor es: si usted no es capaz de manejar un mínimo, no está preparado para manejar una gran cantidad de dinero. Tiene que ser fiel administrando lo poco. Eres una persona organizada,
con tu dinero, con lo que Dios puso, eres un buen administrador. Dice el Señor, si administras bien lo poquito, entonces te voy subiendo de nivel. ¿Cuántos quieren subir de nivel? Bueno, entonces hay que administrar bien. Ahora, lo que estos versículos nos dejan ver es que cuando nosotros somos fieles, somos responsables, somos confiables, somos honrados, somos buenos administradores en las cosas pequeñas, entonces Dios dice, hay una promoción. Dios dice, le voy a dar más, lo voy a promocionar, le voy a dar algo más. Mire, leamos de nuevo Mateo 25:21 en lenguaje actual. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. ¿A cuántos les gustaría que Dios dijera eso de nosotros? Que Dios diga, eres un buen siervo, puedo confiar en ti. Y dice, y ya que cuidaste bien, ojo, lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. Entonces, cuando Dios ve que hay alguien que valora lo pequeño, lo poco, lo pone sobre cosas más importantes. No solo eso, volvamos a leer Lucas 19:17. Dice la Biblia, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. ¿Tendrás qué? Autoridad. Es decir, que las personas que Dios ve, que saben manejar lo poco, les da ¿qué? Autoridad. Les da mayores tareas, mayores privilegios, mayores responsabilidades, mayores asuntos y les da autoridad. Y quiero que pensemos en las personas que Dios usó en la Biblia, porque como les dije a ustedes al principio, nosotros menospreciamos lo pequeño y pensamos que solamente Dios está en lo grande, pero todo empieza pequeño. Aquí, ¿quién nació grande? Nadie. Todos nacimos siendo un bebé. Todo negocio grande empezó siendo pequeño. Toda iglesia grande empezó siendo pequeño. Todo negocio de éxito tuvo un comienzo. Entonces, la Biblia nos muestra, por ejemplo, el caso de David. David es uno de los hombres más grandes de la Biblia. Dios lo puso. Pero ¿cómo empezó David? En lo poco, en lo pequeño. ¿Cuál fue el comienzo de David? Miremos el comienzo de David. Primera de Samuel 17:17. Un día Isaí le dijo a su hijo David, su papá, mire lo que le dijo: toma 20 litros de trigo tostado, 10 panes, llévalos pronto al campamento a tus hermanos, llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón, mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. ¿Cómo empezó David? David era el muchacho de los mandados, era el niño de los mandados de la casa, era el niño que repartía quesos, el niño que repartía harina, el niño que lo mandaban sus papás a mirar cómo están. Sus hermanos estaban en la guerra y él era el de los mandados, repartiendo quesos, tareas pequeñas, pero en eso era fiel. Mire más. Primera de Samuel 17:28, cuando David llega al combate,
Dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor de David, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Mire cómo lo regañó el hermano a David. Y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas que dice ahí? ¿Aquellas que? Pocas ovejas. O sea que David tenía ¿qué? Pocas ovejas. Empezó siendo un pastor de pocas ovejas. Entonces, cuando Dios quiere levantar a alguien, empieza así. Empieza con los mandaditos. Empieza ahí con las sillitas. Empieza ahí con poquitas ovejas, con 3, 4 ovejitas. En lo poco, ojo. Ahora, ¿cómo pastoreaba David esas poquitas ovejitas? Eso es lo importante. Mire lo que dice la Biblia. David respondió a Saúl. Mire David lo que decía: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, ¿qué hacía él? Y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, David da a entender que cuando él empezó con poquitas ovejas, eso poquito que él tenía lo cuidaba con su vida. Si le tocaba matar, si le tocaba perseguir, si le tocaba arriesgar su vida, lo hacía, pero él era fiel en lo poco. ¿Qué hizo Dios? Lo levantó y lo puso como el rey de todo Israel. Pero ¿cuándo fue que lo probó Dios? En las pequeñas cosas. Lo mismo pasó con Moisés. Uno ve el gran Moisés que abría el mar, que hacía milagros, que traía plagas. ¿Cómo empezó Moisés? 40 años pastoreando unas poquitas ovejas en un desierto. 40 años en el anonimato. 40 años haciendo cosas pequeñas, ¿verdad? Pues fíjese, mi amado, que nosotros tenemos que empezar sabiendo eso. Mire, cuando yo llegué a esta ciudad y empecé a congregarme en una iglesia, yo vine aquí a esta ciudad por razones de trabajo. Yo era profesor de inglés y me enviaron de la ciudad de Pereira, donde estaba mi iglesia, una iglesia grande, donde servía, donde era líder, donde tenía ya un estatus, había escalado, ya tenía grupos grandes. Pero Dios me trajo a Cartago. Yo no sabía el plan que Dios tenía para mí. Ni siquiera lejos estaba yo de imaginar que iba a terminar siendo pastor aquí en Cartago. Pero aquí me trajo Dios. Y yo empecé en una iglesia que se llamaba, uno de mis estudiantes, que era cristiano, yo le dije: llévame a una iglesia porque necesito congregarme. Y empecé a ir a una iglesia que quedaba en el Prado, se llamaba Tabernáculo de Dios. Ya no existe, esa iglesia se acabó. Pero yo recuerdo que ahí empecé en esa iglesia. ¿Y qué fue lo primero que yo hice en esta ciudad, en esa iglesia? Y Dios lo sabe: lavar baños, barrer, limpiar sillas. Ese fue mi trabajo, lavar baños. Eso era lo que yo hacía. A eso el pastor se dio cuenta que yo no llegué diciendo: mire, yo he sido líder. Yo no, estoy aquí para servir. Empecé de cero y el pastor dijo: ¿puedes colaborarnos con el aseo? Yo: claro. ¿A qué horas? Pues yo trabajaba muy duro, solamente tenía el espacio del mediodía,
de mi almuerzo, y yo almorzaba rápido y me iba a lavar baños a la iglesia. Como yo trabajaba con corbata, Dios sabe todo esto, así es como lo estoy contando. Trabajaba con corbata, me iba con la misma corbata, con mi pantalón, mis zapatos, remangaba mi camisa y me ponía a lavar baños al mediodía y después me iba a trabajar. Y así fue que yo empecé el ministerio. Cuando menos pensé, Dios me abrió, me dio una palabra y me dijo: vas a servirme en esta ciudad, te voy a usar. Y me dio una palabra tremenda ahí en esa iglesia. Pero así empecé, en los baños. Pero hoy en día uno se da cuenta el problema para que alguien se apunte a lavar un baño en la iglesia, a barrer, a trapear, a ayudar. No, todo el mundo quiere de una vez que le pasen el micrófono. Páseme el micrófono. Ya yo sé predicar más que el pastor. Lleva 3 meses y ya quiere que lo elevemos a lo querubín. No, mi amado. En los pequeños detalles, ahí en lo pequeño es como Dios te levanta. En las pequeñas cosas es como demuestras tu humildad. Ay, yo ya llevo 10 discipulados. Aprende uno más. Porque la Biblia dice: si alguien quiere ser sabio, hágase ignorante para que aprenda a ser sabio. El que dice: no, yo ya lo sé, por favor, ya lo sé. No, hazte ignorante para que aprendas. Hazte humilde, agacha la cabeza, aprende, sirve en lo pequeño. Empieza recogiendo un papelito, limpiando una silla, lavando un baño que Dios está viendo. Y cuando Dios va a usar a alguien, ¿en quién pone los ojos? Piensen en esto. Moisés. Cuando Moisés murió, ¿a quién llamó Dios? ¿A quién? A Josué. ¿Y quién era Josué? El que siempre estaba ayudándole a Moisés, sirviendo. ¿Por qué no puso a uno de sus hijos? Moisés tenía hijos. ¿Por qué no puso a uno de los sacerdotes, los hijos de Aarón? No, Dios miró el siervo. Mire las personas que Dios levanta. Dios siempre mira el que está ahí en lo pequeño, el que sirve, el que se humilla. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece, Dios ¿qué? Vaya para allá. Mi amado, es en los pequeños. Dios mira tu disposición para tomar lo pequeño. Esa gente que no le da miedo ensuciarse las manos, servirle al Señor, que no desprecia las cosas pequeñas, pararse en una puerta, abrir una puerta, ayudar a un niño, transportar a un ancianito, cosas que nadie ve, pero que Dios está mirando. ¿Listo? Ahora, piensen en esto. Les voy a dar otro ejemplo del Nuevo Testamento, de las cosas pequeñas. Jesús estaba predicando, había una gran multitud, la gente estaba cansada, llevaban muchas horas escuchándolo. Y los apóstoles vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué no despides a esta gente? Porque no tienen comida y si se van a desmayar en el camino. Y el Señor le dice: ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Y ellos dicen: ¿pero de dónde? Si hay más de 5,000, porque dice 5,000, pero eran 5,000 hombres. Dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños, o sea que ¿cuántos habían? No falta el que tenía 2 y 3 mujeres ahí.
multiplique. Mi amado, por lo menos más de 10,000 personas habían ahí. Y el Señor dice, bueno, hagamos algo. Y de repente aparece por ahí un muchachito, ojo, con 2 peces y 5 panes. Diga conmigo, poco. Y mire lo que le dice uno de los discípulos del Señor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más discípulo. ¿Qué es esto para tantos? Diga a la persona que está a tu lado, no menosprecies lo poco, porque Dios hace milagros con lo poco, con lo pequeño, ¿verdad? Con el que menos piensas. No menosprecies a nadie, ni lo poco. Escuche eso. ¿Qué es esto para tantos? Y ese muchacho, en esa necesidad, ¿sabes qué hizo? Dio lo único que tenía, que era poco. ¿Y qué pasó? El Señor tomó eso poco, lo levantó al cielo, lo bendijo. ¿Y qué pasó con eso? Diga conmigo, Dios multiplica lo poco. ¿Qué pasó? Escucha esto. Cuando se hubieron saciado, ojo, no que comieron, sino que dice, cuando se hubieron ¿qué? ¿Y qué es estar saciado? A ver, ayúdeme. Que uno dice ya, o sea que esa gente comió pan, hermano, y pescado hasta que ¿qué? Hasta que le reventó el ombligo. O sea, estaban llenos. Les tocó, y no falta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos comeloncitos, así que nos gusta? ¿Quiere otro pescadito? Ay, sí, otro pancito. Hermano, dice que hasta que se saciaron. Y le dijo a sus discípulos, ojo, recojan los pedazos que ¿qué? Diga conmigo, sobreabundancia. Recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda ¿qué? ¿Y cuánto recogieron? ¿Qué dice la Biblia? Recogieron pues y llenaron ¿qué? 12 cestas de ¿qué? De pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, pregunta, ¿para quién eran esas 12 cestas llenas que sobraron? ¿Para quién? Para el muchacho. ¿Sí o no? Porque tú siembras algo poquito y ¿qué hace el Señor? Te multiplica. Pero dice el Señor es que Él fiel en lo que. Ay, te cuesta dar 200 pesos en la iglesia de 2,000. Ahora, ¿qué tal que el Señor te diera 20 millones? ¿Cuántos están entendiendo? Obviamente, si no eres fiel en lo poco, olvídate que en lo mucho también sabe el Señor que no va a contar contigo ni para Él ni para su obra. Mi amado, es en los pequeños detalles y son las cosas pequeñas donde Dios ve tu fidelidad, y que cuando tú aprendes a ser fiel en eso poquito, el Señor dice, va para arriba. ¿Sí o no? Este va para arriba porque es capaz, es fiel en lo poco. Que Él llevó 5 panes, 2 peces y salió con una empresa para ir a vender. ¿Sí o no? Salió con ¿cuántas canastas? 12 canastas. Y cuando llegó a la casa con eso, la abundancia de Dios. Por eso volvamos al versículo. Ojo, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
El que en lo muy poco es injusto, también en lo más. Ay, pastor, alguien me decía por ahí, pastor, espera que yo me gane la lotería y voy a dar para que construyamos el templo. No, más bien sea fiel con esos 1,000 pesitos. Que si usted es fiel con eso y ayuda así, Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser fiel. No nos pongamos aquí de vanidades ilusorias, le llama eso la Biblia. Ser fieles en lo poco. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas 19, 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás que autoridad. Eso es lo que hace. ¿Por qué Dios me dio autoridad? Porque yo fui capaz de lavar baños. Entonces tengo autoridad de hablar y puedo hablarle con autoridad este mensaje, porque no es que me lo contaron, es que yo lo he vivido. Y cuando tú vives algo y eres fiel en eso, Dios te da ¿qué? Autoridad. Puedes hablarlo con autoridad. Job 8, versículo 7, y terminamos con este versículo. Dice la Biblia que si somos fieles en las pequeñas cosas, dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, que dice el Señor, será muy grande. Dile eso a la persona que está a tu lado. Dile: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No menosprecies las cosas pequeñas, los pequeños comienzos, los pequeños inicios, los servicios pequeños, las tareitas que Dios por ahí, los mandaditos que Dios te pone a hacer. No menosprecies, simplemente sé fiel, administra, sé responsable, sé cuidadoso de lo pequeño que el Señor te ha entregado y déjale que Dios te sorprenda, porque te va a poner y tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor, un momento? Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy. Dale gracias a Dios y dile: Señor, yo sé hoy que tú eres un Dios de cosas grandes, pero no me dejes olvidar hoy que también tú eres un Dios de cosas pequeñas. Y que tú estás muy pendiente de las pequeñas cosas. Dile al Señor: voy a hacer las pequeñas cosas para ti. Voy a ser fiel en lo poco. Voy a ser, Señor, fiel en los pequeños detalles. Dile: Señor, ayúdame a administrar bien lo poco. Ayúdame, Señor, a traer lo poco que tengo a tus manos y entregarte mi vida entera a tus pies. Algunos podrán menospreciar, como aquel discípulo dijo: pero ¿qué es esto? Esto no sirve para nada. Lo poco en tus manos. Otra cosa sucede cuando se pone en las manos de Dios. En las manos de Dios hay milagros. En las manos de Dios hay multiplicación. En las manos de Dios hay bendición. Dile: Señor, yo quiero ser un siervo fiel, una sierva fiel, fiel, buen siervo y fiel.
Señor, que tú puedas decir: has administrado muy bien lo que te he dado. Pidámosle perdón al Señor cuando hemos administrado mal lo poco, cuando estamos esperando cosas grandes, pero ni siquiera hemos podido hacer funcionar lo pequeño, no hemos sido fieles en lo pequeño. Amado Dios, ayúdanos a amarte, a entregarte nuestras vidas, a hacerte fieles en lo poco. Dile: Señor, yo quiero servirte. ¿Y qué tal si le dices: estoy dispuesto a empezar desde lo pequeño? Ayúdame, me pongo a tus órdenes, a tu servicio. Úsame, Señor, en las pequeñas cosas, con esa personita que quizás tú tienes el gran deseo de predicar a multitudes. Empieza con esa personita, con ese vecino, con ese amigo, con esa pequeña familia. Sé fiel en lo poco. A lo mejor tú estás orando y diciendo: yo quiero ser usado como esos grandes evangelistas en sanidades. Pero ¿por qué no empiezas yendo a orar por ese familiar enfermo, por esa persona en el hospital? Y cuando Dios te ve allí, en esas pequeñas cosas, Dios dice: este es el que necesito para cosas más grandes. Esta es la mujer que yo necesito. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo poco y a reconocer la importancia de las pequeñas cosas. Señor, ayúdanos, Señor, también a ser fieles y honestos en los pequeños detalles, ser honrados en lo poco, no permitir, no caer en la trampa de las pequeñas mentiras, las mentiras rosaditas, las pequeñas canitas al aire. No. Todo eso te descalifica, mi amado. Dile: Señor, yo quiero ser fiel ahí, en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Y allí tú me verás, quizás repartiendo quesos, ahí haciendo un mandadito, cuidando una ovejita, haciendo una llamadita, limpiando una silla, ayudando a alguien en la calle. En esas pequeñas cosas, ahí está mirando Dios. Dile: Señor, yo quiero ser fiel en lo poco. Padre, te damos gracias por tu palabra, y permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. En un aplauso al Señor, un beso. Dios les bendiga, Dios les guarde.